Hola, bienvenidos. El asma es una de las principales enfermedades no transmisibles. Afecta a niños y adultos y es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil. El asma es una enfermedad que afecta a los... Es un trastorno crónico de las vías respiratorias, caracterizado por la presencia de inflamación en la vía aérea, hiperrespuesta bronquial exagerada, un patrón obstructivo caracterizado por su variabilidad, irreversibilidad y remodelación de las vías respiratorias a largo plazo. Bueno, ya les voy a hablar sobre la fisiopatología del asma. El asma se comprende por broncoconstricción, edema, inflamación de las vías aéreas, hiperactividad de las vías aéreas, remodelación de las vías aéreas. En los pacientes con asma, las células Th2 y otros tipos celulares, sobre todo eosinófilos y mastocitos, pero también otros subtipos como CD4 positivo y neutrófilos, forman un infiltrado inflamatorio extenso en el epitelio y el músculo liso de las vías aéreas que conducen a la remodelación de estas, es decir, la descamación, fibrosis subepitelial, angiogénesis, hipertrofia del músculo liso. La hipertrofia del músculo liso estrecha las vías aéreas y aumenta la reactividad a los alérgenos, las infecciones, los irritantes, la estimulación parasimpática que causa la liberación de neuropéptidos proinflamatorios como la sustancia P, la neurocinina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y otros desencadenantes de la broncoconstricción. Otros factores que contribuyen a la hiperreactividad de las vías aéreas incluyen la pérdida de inhibidores de la broncoconstricción, factor relajante proveniente del epitelio prostaglandina E2 y de otras sustancias denominadas endopeptidasas, que metabolizan los broncoconstrictores endógenos, la formación de tapones mucosos y la eosinofilia en sangre periférica. Son otros hallazgos clásicos y pueden ser epifenómenos de la inflamación de las vías aéreas. Sin embargo, no todos los pacientes con asma tienen eosinofilia. Eh, los desencadenantes del asma más frecuentes son los alérgenos medioambientales y ocupacionales. Eh, Llegan a ser numerosos: el aire frío y seco, infecciones, ejercicio, irritantes inhalados, factores emocionales, aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. También tiene que ver la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos desencadenantes infecciosos, mayormente en niños, incluyen el virus respiratorio sincitial, eh, la infección por rinovirus y el virus de parainfluenza. En niños mayores y adultos, las infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores, en particular por rinovirus, y las neumonías son desencadenantes infecciosos frecuentes. El ejercicio puede ser desencadenante, en especial en ambientes fríos y secos. El aire frío aislado también puede desencadenar los síntomas. Los irritantes inhalados, como la contaminación del aire, el humo del cigarrillo, los perfumes y los productos de limpieza, también pueden desencadenar síntomas en pacientes con asma. Los factores emocionales como la ansiedad, el miedo y la excitación a veces desencadenan las exacerbaciones. La respuesta de todo esto que les acabo de hablar es en presencia de desencadenantes que se producen un estrechamiento reversible de la vía aérea y una ventilación pulmonar irregular. En las regiones distales a las vías aéreas estrechas, la perfusión relativa excede la ventilación relativa. Por esto, las tensiones de oxígeno alveolar disminuyen y las tensiones de dióxido de carbono alveolar se elevan. Por lo general, esta hipoxia e hipercapnia son regionales y desencadenan vasoconstricción pulmonar compensadora para alcanzar una concordancia entre la ventilación y la perfusión regional. Sin embargo, estos mecanismos compensadores fallan durante una exacerbación del asma debido a los efectos vasodilatadores, que son por las prostaglandinas, que aumentan durante una exacerbación. La mayoría de los pacientes pueden compensar mediante la hiperventilación,
pero en las exacerbaciones graves, la broncoconstricción difusa produce intenso atrapamiento de gas y los músculos respiratorios se llegan a encontrar en una desventaja mecánica muy marcada. De este modo, aumenta el trabajo de la respiración. En estas condiciones empeora la hipoxemia y se eleva, eh, y como consecuencia puede haber acidosis respiratoria y acidosis metabólica, y si no se trata, puede causar un paro respiratorio y cardíaco. Para el diagnóstico del asma, necesitamos hacer una evaluación clínica y una prueba de la función pulmonar. El diagnóstico se basa en los antecedentes y el examen físico, y se confirma con las pruebas de la función pulmonar. Son importantes el diagnóstico de las causas y la exclusión de otros trastornos que producen sibilancias. A veces se confunde el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ambos causan síntomas semejantes y producen resultados similares en las pruebas de la función pulmonar, pero difieren en mecanismos biológicos importantes que no siempre se evidencian por la clínica. La T2 o inflamación alérgica se caracteriza con mayor frecuencia por aumento del óxido nítrico expirado, de los recuentos de eosinófilos en sangre y la hemoglobina E sérica, y es el subgrupo de asma reconocido con mayor frecuencia. La inmunidad mediada por células T1 se asocia con interferón gamma elevado, factor de necrosis tumoral e inflamación neutrofílica, que tradicionalmente se han asociado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero puede ocurrir en subgrupos de asma no inducidos por la inflamación T2. Estos mecanismos biológicos no son exclusivos de ninguna de las enfermedades y pueden superponerse en el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cabe destacar que el asma es una patología multifactorial y no depende de una causa única. Por lo tanto, algunos de sus causantes van a ser el polen, los ácaros, el humo del cigarro, la rinitis, pelos de animales, sustancias industriales y, por supuesto, en algunas ocasiones la obesidad o sobrepeso. Sin embargo, en algunas ocasiones también puede ser por predisposición genética. Como epidemiología tenemos que el asma es la tercera causa de muerte en los países desarrollados. Pero a todo esto, ¿qué piensa la Asociación Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica? Bien, pues esta nos dice y asegura que la población latinoamericana, la cual es afectada por enfermedades como rinitis y asma, es debido a que no recibe un tratamiento médico adecuado y además de no seguir adecuadamente las prescripciones médicas al tratamiento. De 2019 a febrero de 2020 se atendieron 11.550 casos de asma en el INER. En México, 8.5 millones de mexicanos viven con asma. El médico es el que receta el tratamiento y ajusta las dosis correctas. Se ocupan estos medicamentos diarios para controlar y prevenir los síntomas o durante una crisis. También el uso de los fármacos dependen de las características de cada paciente y de su mecanismo de acción. Entre ellos incluyen los siguientes. Dentro de los medicamentos tenemos los broncodilatadores. Su efecto es rápido, inicia en unos pocos minutos, sin embargo es corto y dura solo entre 4 a 6 horas. Como vemos en la imagen, el primer bronquio está bajo un efecto de broncoconstricción. Lo que estos medicamentos hacen es que el bronquio se dilate, como se ve en la imagen. Usualmente se usan medicamentos tales como el salbutamol, mejor conocido como Ventolin, o el bromuro de ipatropio, atrovenil. Estos medicamentos pueden usarse mediante nebulización. Bromuro de ipatropio. Se recomienda en las crisis asmáticas graves o en las crisis moderadas refractarias al tratamiento inicial durante las 2 primeras horas. En adultos, incluyendo ancianos y niños de más de 12 años, la administración es de 250 a 500 microgramos. Un vial de 250 microgramos en 1 mililitro o un vial de 500 microgramos en 2 mililitros
de 3 a 4 veces al día. El salbutamol, que alivia el broncoespasmo agudo y periodos intermitentes de coma. Una inhalación que va de 100 a 114 microgramos en dosis única, pudiendo incrementarse a 2 inhalaciones en caso necesario. Su dosis máxima es de 200 a 228 microgramos cada hora. Inhalados son medicamentos antiinflamatorios de control a largo plazo y son más eficaces y más comúnmente usados para el asma. Reduce la hinchazón y el estrechamiento de las vías respiratorias. Es posible que se necesite usar estos medicamentos durante varios meses para obtener su máximo beneficio. Entre los corticoides inhalados se incluye la fluticasona, que es un antiinflamatorio glucocorticoideo potente en interior de los pulmones. Reduce síntomas del asma y EPOC y exacerbaciones del asma y mejora la función pulmonar. La budesonida es un antiinflamatorio local que inhibe la liberación de mediadores antiinflamatorios y la respuesta inmune mediada por citoquinas. La mometasona es un glucocorticoide tópico antiinflamatorio local. La beclometasona es de acción inflamatoria glucocorticoidea potente en el interior de los pulmones y es administrado por vía inhalatoria. La ciclesonida reduce la hipersensibilidad de vías respiratorias al adenosina monofosfato, disminuye el aumento del número de células inflamatorias, que es el número total de eosinófilos y de mediadores inflamatorios en el esputo inducido. El uso regular de estos fármacos ayuda a mantener bajo control de los ataques de asma y otros problemas relacionados con el asma mal controlado. En los niños, el uso prolongado de corticoides inhalados puede retrasar ligeramente el crecimiento, pero los beneficios de usar estos medicamentos para mantener un buen control del asma en general superan los riesgos. Generalmente, los corticoides inhalados no causan efectos secundarios graves. Si hay efectos secundarios, y estos pueden incluir irritación de la boca y la garganta e infecciones en la boca por levaduras. Si se está usando un inhalador de dosis mediada, usa un espaciador y deben enjuagar la boca con agua después de cada uso para reducir la cantidad de medicamento que queda en la boca. Entre los combinados del asma bronquial tenemos el fluticasona y salmeterol, el budesonida y formoterol, el mometasona y formoterol y el fluticasona y bilanterol. En esta ocasión vamos a poner el ejemplo del budesonida y formoterol. La budesonida es un glucocorticoide que tras la inhalación presenta una acción antiinflamatoria en las vías respiratorias dependiente de la dosis, produciendo una reducción de los síntomas y un menor número de exacerbaciones del asma. La budesonida inhalada presenta muchos efectos adversos graves que los corticoides sistémicos. El formoterol, por otra parte, es un agonista selectivo B2 adrenérgico que por vía inhalatoria produce una relajación rápida y duradera del músculo liso bronquial en pacientes con obstrucción reversible de las vías respiratorias. Su vía es inhalatoria y se debe enjuagar la boca con agua tras la inhalación en la dosis de mantenimiento para reducir el riesgo de aparición de candidiasis orofaringea. Las dosis. En adultos y adolescentes mayor de 12 años se debe inhalar el contenido de una cápsula de 12 miligramos de formoterol por lo menos 15 minutos antes del ejercicio. No debe ocuparse dosis adicionales durante 12 horas después de la administración de este. Las dosis no deben exceder de 24 miligramos por día y las dosis 2 veces al día no se ha estudiado en la prevención del asma inducida por el ejercicio.